Mi mamá robó nuestros regalos de cumpleaños para financiar su adicción a las compras y envenenó a mi hermano pequeño para obtener cheques de discapacidad, los cuales ella gastó. Así que orquesté su humillación pública y logré que la encerraran en la venganza más satisfactoria posible. Mi mamá es el tipo de persona que vendería la mascota de la familia, mientras estás en la escuela, solo para poder comprarse el iPhone más nuevo. Y como soy la hermana mayor, me di cuenta de esto bastante rápido. Mis cosas desaparecían y las encontraba en la habitación de mi mamá. O al día siguiente de su desaparición, mi mamá llegaba a casa con un bolso de diseñador nuevo. Pero cada vez que intentaba hablar con alguien al respecto, trataban de convencerme de que solo estaba imaginando cosas y que no debía hablar así de mi mamá. Pero la peor parte fue cuando nació mi hermano pequeño, Lucas. Él era 10 años menor que yo, con esos grandes ojos azules que siempre estaban llenos de alegría. Para su primer, segundo y tercer cumpleaños, mi mamá robó sus regalos y los cambió por dinero en efectivo al día siguiente. Pensé que confrontarla no valía la pena, ya que probablemente me golpearía por ser ingrata o por no dejar que mami fuera feliz. Pero en su cuarto cumpleaños, supe que tenía que decir algo porque Lucas era lindo, pero tampoco era tonto, y sabía que tenía edad suficiente para darse cuenta si sus regalos desaparecían en el aire. Recuerdo rogarle a mi mamá, diciéndole que conseguiría un trabajo de niñera y le daría el dinero que ella ganaría vendiéndolos. Pero ella se cruzó de brazos y sacudió la cabeza. Eres egoísta. Tus cumpleaños son las únicas veces que realmente puedo comprar cosas que quiero. Yo solo suspiré. Honestamente me hizo entender por qué nuestro papá nos había abandonado, porque no es que fuéramos pobres, sino todo lo contrario, en realidad. Ella se iba de vacaciones una vez al año, gastaba todo su dinero en cirugía plástica, y nunca pasábamos apuros por comida. Nuestra mamá simplemente se negaba a gastar un centavo en nosotros fuera de las necesidades básicas, incluyendo dejarnos tener regalos. Así que en los días previos al cumpleaños de Lucas, me convertí casi en una cleptómana, porque nadie me contrataba. Nada loco, solo unos cuantos coches de juguete baratos y figuras de Lego. Es lo que desearía que alguien hubiera hecho por mí cuando era niña. El día su rostro estaba radiante. Consiguió los zoos y no paraba de hablar de lo emocionado que estaba. Ver a mi mamá prepararse me repugnaba. Llevaba una capa gruesa de maquillaje, así como una falda que siempre decía que hacía que su trasero se viera grande. Nuestros cumpleaños eran la única época del año en que se ponía extensiones de pestañas postizas y se hacía las uñas. Tan pronto como llegamos allí, ignoró por completo a Lucas y se concentró en pestañear a cada papá que veía. Incluso si estaban de pie justo al lado de sus esposas, ella sutilmente les tocaba la mano en el muslo mientras reía y se mordía constantemente el labio inferior, como si estuviera pensando profundamente todo el tiempo. ¡Qué asco! Y como todos los papás estaban con sus propios hijos, siempre parecían súper incómodos. Era como si mi mamá fuera la definición de haber alcanzado su punto máximo en la escuela secundaria. Durante los juegos de la fiesta, cuando todos miraban a Lucas, ella fingió ser la mamá del año, y Lucas era demasiado joven para entender lo que estaba pasando, así que solo pensó que mami lo amaba. Suspiró. Luego vino la parte que me hizo querer arrancarme todo el cabello y metérselo por la garganta a mi mamá, la hora de abrir los regalos. Lucas era tan cuidadoso con cada regalo, sus pequeñas manos temblaban de emoción mientras quitaba el papel de regalo pieza por pieza. Cuando abrió un dinosaurio con control remoto de nuestro primo Jaque, sus ojos se abrieron de par en par. Ruge, chilló, abrazándolo contra su pecho. Y mira, mami, camina. La sonrisa falsa de mi mamá se hizo más grande. Oh vaya, cariño, lo pondremos en un lugar seguro para que no se rompa. Observé cómo su calculadora mental trabajaba horas extras a medida que aparecían más regalos, una tableta de la abuela, una bicicleta del tío Tommy, un set de arte completo de nuestra vecina la señora. De cada regalo hacía que Lucas rebotara en su asiento, y cada rebote hacía que el estómago se me encogiera más. Mami, ¿podemos configurar mi tableta cuando lleguemos a casa?, preguntó Lucas, su rostro resplandeciente. Claro, cariño, pero primero sigamos abriendo regalos. Traté de posicionarme entre ella y la mesa de regalos, pero ella era como un halcón. Durante la hora del pastel, mientras todos cantaban feliz cumpleaños, la vi cargar los regalos en bolsas para mantenerlos organizados. Incluso tuvo el descaro de agradecer en voz alta a cada persona que dio un regalo, asegurándose de que la vieran siendo una mamá responsable al llevar un registro de todo.
Cuando llegamos a casa, Lucas corrió inmediatamente a las bolsas. Hora de la tableta, cena, canturreaba. Oh cariño, primero necesita cargarse, y necesitamos configurar los controles parentals. Quizás mañana. Sabía que los iba a vender, así que ideé un plan. Entré a su teléfono y publiqué cosas como, odio a todas las personas blancas. Y en solo 20 minutos, había logrado que todos sus dispositivos fueran prohibidos para ser comerciante. Ya ni siquiera necesitaba darle a Lucas las cosas que había robado, jajaja. Desafortunadamente ella supo de inmediato que había sido yo, y estaba lista para hacer cualquier cosa para hacerme pagar. A la mañana siguiente me desperté con mi mamá gritando a su teléfono. No dejaba de actualizar sus aplicaciones de venta y recibía los mismos mensajes de error, cuenta suspendida. Violación de las normas de la comunidad. Prohibido permanentemente. Su rostro se estaba poniendo rojo, y pude ver las venas saliéndosele en la frente. Su maquillaje perfectamente aplicado de la noche anterior se había corrido por su cara. Fingí estar dormida pero observé a través de los ojos apenas abiertos cómo arrojaba su teléfono contra la pared, dejando una abolladura en el yeso. Entró furiosa a mi habitación y me quitó la manta de un tirón, sus uñas se clavaban en la tela. El aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada. Exigió saber qué le había hecho a sus cuentas, la saliva volaba de su boca mientras gritaba. Me hice la tonta y pregunté de qué estaba hablando, tratando de mantener mi voz firme y confusa. Me agarró por los hombros y me sacudió con fuerza, mi cabeza se movía de un lado a otro como una muñeca de trapo. Le dije que no sabía nada sobre sus cuentas de venta, manteniendo mi actuación de inocente incluso cuando mi corazón latía con fuerza. Me abofeteó en la cara y me llamó mentirosa. El escozor se extendió por mi mejilla como fuego, y pude sentir el sabor a sangre donde mis dientes me habían cortado el labio. Entonces sonrió con una sonrisa espeluznante que me puso la piel de gallina, el tipo de sonrisa que no prometía nada bueno. Dijo que si quería jugar, ella también sabía jugar. Su voz se había vuelto tranquila y fría, lo que de alguna manera era peor que los gritos. Al salir de mi habitación, oí a Lucas llamando desde el pasillo, preguntando si podía jugar con su tableta ahora. El sonido de su voz esperanzada me partió el corazón. Pero al menos esta vez, su presencia seguiría estando allí. Lo que sea que mi madre hubiera planeado para mí, valía la pena. Debía haber sabido que tomaría represalias rápido. Al día siguiente en la escuela, me llamaron a la oficina de la consejera durante la segunda hora. La señora Chen me miró con una expresión de preocupación que me hizo sentir un nudo en el estómago. Dijo que mi madre había llamado con información preocupante sobre mi comportamiento reciente. Aparentemente había estado robando en tiendas y necesitaba una evaluación psicológica inmediata. Preguntó si todo estaba bien en casa, su voz suave pero inquisitiva. Intenté explicar, pero la señora Chen seguía escribiendo notas en su bloc amarillo. Dijo, mi madre mencionó encontrar artículos robados en mi habitación y estaba preocupada por la cleptomanía. La ironía casi me hizo reír, mi madre, la reina del robo, acusándome a mí de robar. Le dije a la señora Chen que era complicado, pero ella solo asintió de la manera en que lo hacen los adultos cuando creen que estás poniendo excusas. Me programó sesiones semanales con la psicóloga escolar a partir de la semana que viene. Cuando llegué a casa, Lucas estaba sentado en el sofá, llorando. Sus pequeños hombros temblaban mientras hipaba entre sollozos. Corrí hacia él y le pregunté qué pasaba. Dijo que mami le había dicho que todos sus juguetes de cumpleaños habían desaparecido porque yo era mala. Había dicho que yo los había llevado para comprar sustancias, lo cual él no entendía pero sabía que era algo terrible. Lo abracé fuerte y le prometí que sus juguetes estaban a salvo pero él se apartó. Mami dijo que yo era peligrosa y que no debía confiar en mí. Corrí a mi habitación y encontré mi mochila tirada en la cama. Dentro había 3 lápices labiales de CVS con la etiqueta de seguridad todavía puesta, una cartera que no era mía y un puñado de joyas baratas que nunca había visto antes. Mi mamá había plantado pruebas mientras yo estaba en la escuela. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos con mi teléfono, sabiendo que necesitaba pruebas de su montaje. Luego revisé los cajones de mi cómoda, más artículos plantados, todos con recibos recientes escondidos debajo. Oí a mi mamá al teléfono en la cocina, llorando falsamente con alguien.
Decía que ya no sabía qué hacer conmigo, que había encontrado bienes robados y que temía por la seguridad de Lucas. Su actuación era digna de un Oscar, completa con pausas dramáticas y voz temblorosa. Reconocí la voz de la tía Patricia a través del altavoz, haciendo preguntas preocupadas. Mi mamá inventaba historias sobre mi supuesto problema de sustancias y cómo la había amenazado al confrontarla. Durante los siguientes días, llamó a todos los parientes que teníamos. Cada historia se volvía más elaborada. Yo robaba para mantener un hábito de sustancias, era violenta, era mentalmente inestable. Le dijo a la abuela que la había empujado por las escaleras, le dijo al tío Tommy que le había robado dinero de su cartera en la fiesta de cumpleaños. Las mentiras se propagaron por nuestra familia como la pólvora, y de repente todo el mundo me miraba de manera diferente. Incluso la señora de al lado empezó a cerrar su puerta con llave cuando me veía venir. Intenté grabar a mi mamá admitiendo la verdad. Escondí mi teléfono detrás de la tostadora y la confronté sobre los regalos de Lucas. Ella empezó a reír y dijo, claro que iba a venderlos. Que yo era estúpida por pensar que podía detenerla. Pero justo cuando estaba llegando a la parte buena, notó mi teléfono. Lo agarró y lo estrelló contra la pared, los trozos de cristal y plástico se esparcieron por el suelo de la cocina. Luego pisoteó los restos bajo su talón para asegurarse. Esa noche esperé hasta que ella estuviera en la ducha para buscar los regalos de Lucas. Sabía que los guardaba en su armario con llave, siempre lo hacía antes de encontrar compradores. Abrí la cerradura con una horquilla, una habilidad que había aprendido de YouTube años atrás. Dentro encontré la tableta de Lucas todavía en su caja, junto con el dinosaurio con control remoto y el set de arte. Estaba a punto de cogerlos cuando la oí aclararse la garganta detrás de mí. Estaba de pie allí en su albornoz, el agua todavía goteaba de su cabello. Su rostro estaba tranquilo, lo que me asustó más que la ira. Sacó su teléfono y marcó el 911, diciéndoles que su hija la había agredido y que estaba robando en su habitación. Intenté irme, pero ella bloqueó la entrada. Luego empezó a rascarse sus propios brazos, dejando marcas rojas. Le dijo al operador que la estaba atacando en ese momento, que por favor se dieran prisa. Me quedé congelada, viéndola hacerse daño mientras me culpaba. Los rasguños se hicieron más profundos, algunos empezaron a sangrar. Se despeinó y tiró una lámpara, creando una escena de forcejeo. Cuando colgó sonrió y me dijo que debería haberme ocupado de mis asuntos. Me acorralé en la esquina de su armario, rodeada de bolsos de diseñador comprados con nuestro dinero de cumpleaños robado. La policía llegó en 10 minutos, 2 agentes, ambos con aspecto cansado y dispuestos a creer la primera historia que oyeran. Mi mamá había perfeccionado su actuación de víctima, lágrimas corriendo, voz temblorosa, mostrando sus rasguños autoinfligidos. Dijo que yo la había atacado cuando la sorprendí robando, que ya había sido violenta antes, pero nunca tan mal. Los agentes me miraron con disgusto mientras uno extendía la mano para coger sus esposas. Justo entonces, la señora de apareció en la puerta principal. Debió haber visto los coches de policía y vino a ver qué pasaba. Les dijo a los agentes que había estado viendo por su ventana y que yo no había hecho nada malo. Había visto a mi madre rascándose, incluso había grabado un vídeo en su teléfono. Los agentes se veían confundidos, mirando entre el rostro conmocionado de mi madre y la expresión firme de la señora de mi mamá. Trató de decir que la señora de estaba confundida, que era mayor y no veía con claridad. Pero la señora de se mantuvo firme. Les mostró el vídeo granulado pero lo suficientemente claro. Les contó todas las veces que había visto el comportamiento de mi madre, la forma en que los regalos de cumpleaños siempre desaparecían, la forma en que nos trataba a nosotros los niños. Los agentes revisaron las imágenes cuidadosamente, luego le dijeron a mi madre que presentar un informe policial falso era un delito grave. Le advirtieron que cualquier futura acusación falsa resultaría en su arresto. También me advirtieron a mí que me mantuviera alejada de las confrontaciones, aunque su tono fue mucho más suave. Después de que se fueron, la máscara de mi mamá se cayó por completo. Me dijo que lamentaría esto, que no tenía idea de lo que ella era capaz. Su voz era helada, toda pretensión de ser una madre cariñosa se había ido. Dijo que tenía 1 hora para salir de su casa. Intenté discutir, pero ella empezó a llamar a la policía de nuevo, así que agarré lo que pude llevar y me fui. Pasé esa noche en la biblioteca de la escuela,
escondiéndome detrás de las estanterías hasta que el conserje se fue. El suelo estaba duro y frío, pero al menos estaba a salvo. Usé las computadoras de la escuela para enviar correos electrónicos a mis maestros, explicando que podría llegar tarde a clase debido a problemas familiares. Me lavé la cara en el lavabo del baño e intenté arreglarme. Esto se convirtió en mi rutina durante la semana siguiente: dormir en la biblioteca, ducharme en el gimnasio durante las prácticas deportivas temprano por la mañana. Mi mamá no había terminado, sin embargo. Tiró todo lo que tenía mientras yo estaba en la escuela. Al día siguiente, cuando me escabullí de vuelta para coger más ropa, encontré bolsas de basura en la acera llenas de mis cosas: ropa, proyectos escolares, fotos, todo. Parte de ello ya estaba dañado por el agua de los aspersores. También había cambiado todas las cerraduras, nuevos cerrojos de seguridad que mis horquillas no podían abrir. Salvé lo que pude y lo guardé en mi casillero escolar. Ella empezó a salir con Ryan, el hermano mayor de nuestro primo Daniel, quien acababa de regresar al pueblo. Sucedió increíblemente rápido: en una semana, él básicamente estaba viviendo allí. Ryan tenía 25 años y estaba entre trabajos, el tipo de chico que creía cualquier historia lastimera que le contara una mujer guapa. Mi mamá le alimentó con mentiras sobre su hija adolescente problemática que se había descarriado. Probablemente lloró en su hombro sobre lo difícil que era ser una madre soltera con un hijo delincuente. Todavía recogía a Lucas de preescolar todos los días, eso era algo que ella no podía detener sin levantar sospechas. Pero noté cambios en él inmediatamente: estaba letárgico, frotándose los ojos constantemente, bostezando durante nuestra caminata a casa. Siempre había sido un niño enérgico, pero ahora apenas podía mantener los ojos abiertos a las 4 de la tarde. Cuando le pregunté si se sentía enfermo, dijo que mami le daba vitaminas especiales que lo hacían dormir. Un día, lo seguí en lugar de ir a la escuela. Observé desde el otro lado de la calle cómo mi mamá y Ryan subían a Lucas al coche. Él estaba prácticamente inconsciente, con la cabeza apoyada en el asiento del coche. Condujeron a la casa de empeño en el lado chungo de la ciudad, la que no hacía preguntas. Ryan se quedó en el coche con Lucas mientras mi mamá entraba con una bolsa grande. Por la ventana, la vi sacar los regalos de cumpleaños de Lucas: la tableta, el dinosaurio, incluso el set de arte. Tomé fotos con una cámara desechable que había comprado, el único tipo que podía permitirme después de que mi teléfono fuera destruido. Cuando salieron, los confronté en el estacionamiento. Ryan se puso agresivo de inmediato, saliendo del coche y acercándose mucho a mi cara. Me llamó acosadora y dijo que me haría arrestar si no dejaba en paz a su novia. Mi mamá se quedó detrás de él, llorando falsamente sobre cómo yo no la dejaba en paz. Intenté decirle a Ryan la verdad, pero él no quiso escuchar. Dijo que mi mamá le había advertido sobre mis mentiras, mi problema de robo, mi violencia. Me empujó cuando intenté mostrarle las fotos, haciéndome tropezar contra un coche aparcado. Un empleado salió a ver qué pasaba, y mi mamá inmediatamente se hizo la víctima, diciendo que su hija perturbada la estaba acosando de nuevo. Se fueron mientras yo todavía intentaba explicarle al confundido empleado. Después de eso, Lucas empezó a temerme. Cuando lo recogía de la escuela, se mantenía lejos y apenas hablaba. Le preguntó a su maestra si alguien más podía llevarlo a casa. Cuando intenté abrazarlo, se encogió. Mi propio hermano pequeño, que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, ahora me miraba como si fuera un monstruo. El veneno de mi mamá había funcionado perfectamente, volviendo a la única persona que intentaba proteger en mi contra. Empecé a investigar las actividades de mi mamá con más cuidado. Usando las computadoras de la biblioteca, descubrí que había estado cobrando pagos por discapacidad para Lucas. Había estado afirmando que él tenía retrasos en el desarrollo y problemas de comportamiento, obteniendo cheques mensuales del gobierno. Encontré vídeos de entrenamiento en sus redes sociales de hace 2 años, enseñando a Lucas a actuar de manera diferente en las citas médicas. Ella lo había entrenado para no hacer contacto visual, para repetir palabras, para tener rabietas a la orden. Profundizando más, descubrí que había abierto tarjetas de crédito a nuestro nombre, 3 a mi nombre, 2 al de Lucas, todas agotadas. Miles de dólares en deudas adjuntas a nuestros números de seguridad social antes de que tuviéramos siquiera una oportunidad en la vida. Las compras eran todas sus bolsos de diseñador, joyas, procedimientos cosméticos.
Ella había destruido nuestro crédito antes de que yo supiera lo que era el crédito. Imprimí todo lo que pude encontrar, construyendo un archivo de pruebas. Intenté denunciar a los Servicios de Protección Infantil, CPS, pero salió espectacularmente mal. La trabajadora social que vino a investigar era una joven llamada Britney, que parecía abrumada por su carga de casos. Mi mamá se había preparado para esto. La casa estaba impecable, Lucas estaba bien vestido, y tenía a Ryan allí como el novio comprensivo. Le contó a Britney sobre mis problemas de salud mental, le mostró los informes policiales de la agresión y lloró sobre lo mucho que había intentado ayudarme. Britney entrevistó a Lucas por separado, pero él había sido entrenado. Dijo que mami lo cuidaba bien, que su hermana era aterradora y mala. Cuando Britney preguntó sobre las reclamaciones de discapacidad, mi mamá tenía documentación médica, médicos reales que habían sido engañados por su entrenamiento. El caso se cerró en 2 semanas con una nota sobre una adolescente vengativa haciendo acusaciones falsas. La represalia de mi mamá fue rápida y brutal. Llamó a mi trabajo en el restaurante donde finalmente me habían contratado, lavando platos. Había encontrado un pequeño lugar familiar donde el dueño, el señor Chen, estaba dispuesto a pasar por alto los requisitos de edad si trabajaba duro y me mantenía alejada de problemas. Ella le dijo que yo había estado robando de la caja registradora, que tenía un problema de sustancias, que era peligrosa, aunque no había ninguna prueba. Él no quería problemas, me despidió ese mismo día, diciendo que no estaba funcionando. Perdí mi única fuente de ingresos, el dinero que había estado ahorrando para un depósito de una habitación en algún lugar. Luego se lanzó a las redes sociales, publicando en todos los grupos comunitarios locales. Advirtió a la gente sobre su hija violenta e inestable, dijo que yo era peligrosa y que no debía ser contratada ni de confianza. Usó mi foto escolar para que todos me reconocieran. La publicación se compartió docenas de veces, propagándose por nuestro pueblo como un virus. De repente nadie me contrataba, incluso la gasolinera rechazó mi solicitud. Pero recordé algo de hace años, cuando era más joven y mi mamá era menos cuidadosa, la había visto escribir la contraseña de su portátil. Nunca la cambió. Era su cumpleaños y el año en que se graduó de la escuela secundaria, su momento cumbre congelado en el tiempo. Una noche tarde en la biblioteca, accedí a su cuenta de correo electrónico. Lo que encontré allí cambió todo. Había correos electrónicos de hace 5 años con un hombre llamado Douglas Chen. No era solo un ex, era su esposo anterior antes de que ella se mudara a nuestro estado. Tenían 2 hijas juntas, llamadas Emma y Rebecca. Los correos electrónicos contaban una historia familiar, robo, manipulación, enfermedades falsas para los niños. Pero Douglas se había defendido, contrató un abogado, documentó todo. Había documentos judiciales adjuntos que mostraban cargos de fraude que fueron retirados cuando mi mamá huyó del estado con las niñas. Encontré más correos electrónicos entre mi mamá y varios hombres, todos con el mismo patrón. Ella afirmaba tener cáncer, compartía documentos médicos falsos, y ellos le enviaban dinero para tratamientos. Tenía plantillas guardadas para diferentes historias lastimeras, cáncer de mama, tumores cerebrales, enfermedades raras de la sangre. El dinero llegaría a través de varias aplicaciones, miles de dólares de extraños de buen corazón que pensaban que estaban ayudando a una madre soltera moribunda. Ella llevaba años con esta estafa. También encontré correos electrónicos sobre el padre de Lucas. Él no nos había abandonado como ella dijo, ella había huido cuando él empezó a hacer preguntas sobre dinero desaparecido. Él había estado enviando manutención infantil a través del sistema judicial, dinero que nunca vimos. Ella lo había estado cobrando mientras nos decía que a él no le importábamos. Había correos electrónicos de él rogando por ver a Lucas, ofreciendo pagar por las visitas, pidiendo solo una llamada telefónica, todo ignorado o recibido con amenazas legales. Empecé a capturar todo en capturas de pantalla, enviándolo todo a una cuenta nueva que creé. La evidencia era abrumadora, años de fraude, robo, explotación infantil. Pero necesitaba más que correos electrónicos antiguos. Necesitaba pruebas actuales, algo innegable. Fue entonces cuando recordé la unidad de respaldo que mi mamá guardaba en su joyero, aquella donde almacenaba todos sus documentos importantes para impuestos y asuntos legales. Ryan debió haberme notado vigilando la casa, porque al día siguiente hubo un robo en la escuela.
Mi casillero fue forzado, mi unidad de respaldo con todas las capturas de pantalla robada junto con mi portátil escolar, todas mis tareas, todas mis pruebas desaparecidas. Las cámaras de seguridad convenientemente no funcionaron ese día. La escuela dijo que sin pruebas de quién lo hizo, no podían ayudar. Tuve que rehacer meses de trabajo mientras mis maestros me miraban con sospecha, preguntándose si yo había inventado el robo. Pero no me rendía. Empecé a seguir a mi mamá y a Ryan de nuevo, esta vez siendo más cuidadosa. Pedí prestado un teléfono viejo a un compañero de clase que sentía lástima por mí, prometiéndole pagarle algún día. Fue entonces cuando capté el incidente del supermercado. Mi mamá estaba enseñando a Lucas a fingir una caída cerca del cartel de suelo mojado. Le mostró cómo llorar a la orden, cómo sostener su brazo como si estuviera herido. Grabé toda la sesión de entrenamiento desde detrás de una exhibición de cajas de cereales. Al día siguiente ejecutaron el plan. Lucas hizo su caída falsa perfectamente, gritando y llorando mientras mi mamá exigía ver a un gerente. Amenazó con demandar, dijo que su bebé estaba gravemente herido, hizo un gran escándalo. Otros compradores se reunieron alrededor, preocupados por el niño herido, pero yo tenía la sesión de práctica en vídeo, prueba de que todo estaba planeado. También tenía algo más, una grabación de mi mamá dándole a Lucas una medicina antes de salir de casa. No eran vitaminas lo que lo hacía dormir. Había visto la botella e investigué el nombre, jarabe de ipecacuana, algo que te hace vomitar. Ella le había estado dando dosis pequeñas para que pareciera enfermo, probablemente planeando escalar para obtener más simpatía y donaciones. La realización me enfermó físicamente. Ya no solo le estaba robando, lo estaba envenenando, dañando su pequeño cuerpo por dinero. Llevé a Lucas a la enfermera de la escuela al día siguiente, afirmando que parecía enfermo durante la recogida. La enfermera, la señora Mitchell, le hizo un examen básico y anotó sus síntomas: letargo, malestar estomacal, piel pálida. Preguntó si había estado comiendo correctamente y yo mencioné las vitaminas especiales que su mamá le daba. La señora Mitchell frunció el ceño y tomó notas detalladas, diciendo que haría un seguimiento con su pediatra. No era mucho, pero era documentación oficial. Esa noche me puse en contacto con todos los que le habían dado regalos de cumpleaños a Lucas. Les envié fotos de sus regalos en la casa de empeño, capturas de pantalla de los anuncios en línea bajo la cuenta de Ryan. El tío Tommy todavía tenía el recibo de su bicicleta y se puso furioso cuando la encontró a la venta en línea. Había gastado el sueldo de 2 semanas en esa bicicleta, queriendo darle a su sobrino algo especial. La señora D había sospechado que algo andaba mal todo el tiempo y no se sorprendió, solo se decepcionó. A la abuela fue a quien más costó convencer. No quería creer que su hija pudiera ser tan cruel. Pero cuando le mostré las tarjetas de crédito a nombre de Lucas, la deuda que lo seguiría hasta la edad adulta, algo cambió en su expresión. Pidió ver más pruebas y le mostré todo: el fraude de discapacidad, el envenenamiento, los vídeos de entrenamiento. Su rostro se puso pálido y tuvo que sentarse, dándose cuenta de que había estado permitiendo esto durante años. El punto de inflexión llegó cuando organicé una reunión en la casa de la señora D. Invité a todos los que habían estado en la fiesta de Lucas, además de Douglas Chen, quien condujo 6 horas para asistir. Él trajo sus propias pruebas de años anteriores, fotos de los regalos robados de sus hijas, registros médicos que mostraban que nunca tuvieron las condiciones que mi mamá afirmaba. Las similitudes eran innegables, ella había estado usando el mismo guión durante más de una década. Compilamos todo en un archivo completo. La abuela, que había trabajado como paralegal antes de jubilarse, sabía exactamente cómo organizarlo para un máximo impacto. Creó líneas de tiempo, documentos con referencias cruzadas, resaltó los patrones de abuso. Teníamos pruebas de fraude de crédito, fraude postal, peligro para menores, robo y envenenamiento. Era suficiente para meter a mi mamá en la cárcel por años. Pero necesitábamos que ella apareciera para atraparla en el acto una vez más, así que propuse algo arriesgado: una segunda fiesta de cumpleaños para Lucas en la casa de la señora D. Invitaríamos a todos de nuevo, haríamos que pareciera una ofrenda de paz, una oportunidad para arreglar las cosas. La abuela llamaría a mi mamá, diciendo que quería sanar la brecha familiar y que pensaba que una fiesta ayudaría. Tendríamos regalos nuevos para Lucas, todo a la vista, cámaras listas para grabar lo que sucediera después. Era una trampa,
pero era nuestra mejor oportunidad de proteger a Lucas permanentemente. El plan requería una cuidadosa coordinación y sincronización precisa, pero con todos finalmente unidos contra la manipulación de mi madre, teníamos una verdadera oportunidad de salvar a mi hermano pequeño de su agarre tóxico de una vez por todas. La fiesta fue fijada para el sábado por la tarde. La abuela llamó a mi mamá el jueves por la noche, haciendo una actuación digna de un Oscar sobre la reconciliación familiar y las segundas oportunidades. Dijo que había sido demasiado dura, que quería ver a su hija y nietos juntos de nuevo. Mi mamá se lo tragó probablemente ya calculando qué regalos nuevos podría robar. La abuela incluso mencionó que todos se sentían mal por el malentendido y querían compensar a Lucas con regalos aún mejores. El viernes por la noche me quedé en casa de la señora D para ayudar a preparar. Colocamos cámaras en puntos estratégicos, una mirando a la mesa de regalos, otra en la puerta principal, una tercera en la esquina para tomas amplias. La señora D tenía esta videocámara antigua que usaba para sus vídeos de jardinería, y también la instalamos. El tío Tommy trajo una cámara de niñera disfrazada de oso de peluche. No íbamos a arriesgarnos esta vez. Douglas llegó esa noche con una caja de pruebas y la información de contacto de su abogado. Nos mostró fotos de sus hijas, ahora adolescentes, que habían cortado todo contacto con su madre. Dijo que todavía tenían pesadillas con los procedimientos médicos falsos a los que ella las había sometido, las sesiones de entrenamiento donde les había enseñado a actuar como enfermas. Su voz se quebró cuando habló de descubrir que ella había estado cobrando pagos por discapacidad a sus nombres mientras le decía a todo el mundo que se estaban muriendo. El sábado llegó rápido. Me escondí arriba en la habitación de invitados de la señora D, observando por una rendija en la puerta. Los invitados a la fiesta llegaron temprano, cada uno trayendo regalos envueltos según lo planeado. El tío Tom me había comprado otra bicicleta, aún más bonita que la primera. La abuela trajo un sistema de juegos. Los padres de Ryan, a quienes finalmente se les había contado la verdad, trajeron juguetes educativos y parecían absolutamente mortificados por la participación de su hijo. Mi mamá apareció exactamente a las 2 de la tarde, con la mano de Lucas en la suya. Lo vistió con su mejor ropa y claramente le había dado otra dosis de algo, él se tambaleaba sobre sus pies con los ojos vidriosos. Ryan la siguió por detrás con aspecto incómodo. Tal vez había empezado a sospechar algo, o tal vez simplemente no le gustaba estar cerca de la familia que había ayudado a aterrorizar. De cualquier manera, se quedó atrás cerca de la puerta mientras mi mamá hacía su gran entrada. Inmediatamente entró en modo de actuación, abrazando a parientes y derramándose en elogios sobre lo maravilloso que era estar juntos de nuevo. Seguía mencionando lo difíciles que habían sido las cosas, lo mucho que había luchado como madre soltera, sentando las bases para cualquier historia lastimera que planeara contar más tarde. Lucas estaba apoyado en el sofá, apenas consciente, mientras ella se movía por la sala como una política. La hora de los regalos llegó después del pastel. Los ojos de mi mamá se iluminaron a medida que los regalos se amontonaban en la mesa de café. Los tocaba, leía las etiquetas, probablemente haciendo cálculos mentales. Lucas intentó abrirlos, pero sus manos temblaban demasiado por lo que ella le había drogado. El tío Tommy tuvo que ayudarlo a romper el papel de regalo. Con cada juguete revelado, la sonrisa de mi mamá se hacía más grande y falsa. Fue entonces cuando la abuela atacó. Se puso de pie y dijo que tenía algo especial para Lucas, documentos que mostraban un fondo universitario que ella había iniciado para él. Pero había una trampa. Dijo que el dinero solo podría ser accedido por el propio Lucas cuando cumpliera 18 años, y solo si vivía en un entorno seguro y estable. El rostro de mi mamá le tembló pero siguió sonriendo, diciendo lo generoso que era. Luego el tío Tommy mencionó que había instalado rastreadores GPS en todos los juguetes, solo por seguridad, dijo casualmente, ya que los niños pierden las cosas con tanta facilidad. Les mostró a todos la aplicación en su teléfono, cómo podía rastrear la ubicación de cada artículo en tiempo real. La sonrisa de mi mamá vaciló por un segundo antes de que se recuperara, riendo sobre lo alta tecnología que era todo hoy en día. La señora D sacó un regalo especial, una tableta ya configurada con controles parentales que nos enviaban informes a varias direcciones de correo electrónico. Había incluido a la abuela, al tío Tommy y a ella misma como administradoras, con fines educativos, explicó dulcemente, para que todos pudieran ayudar a Lucas a aprender. Mi mamá estaba atrapada.
Negarse a regalos tan generosos parecería sospechoso, pero aceptarlos significaba que no podía venderlos sin ser descubierta. Fue entonces cuando Douglas se levantó de donde había estado sentado en la esquina. El rostro de mi mamá se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. No lo había visto en 5 años, probablemente pensó que había escapado para siempre. Se presentó en la sala como su ex marido, padre de sus 2 hijas mayores. Ryan parecía confundido, claramente no tenía idea de la familia anterior de mi mamá. Douglas sacó su teléfono y empezó a mostrarle a todo el mundo fotos, sus hijas en el hospital, no para tratamientos reales sino para pruebas innecesarias que mi mamá había exigido. Extractos bancarios que mostraban dinero donado para tratamientos falsos contra el cáncer, documentos judiciales que detallaban cargos de fraude. La sala quedó en silencio excepto por el sonido de la respiración pesada de mi mamá. Ella intentó agarrar a Lucas e irse, pero el tío Tommy bloqueó la puerta. Fue entonces cuando yo bajé las escaleras. Los ojos de mi mamá se llenaron de rabia cuando me vio, dándose cuenta de que le habían tendido una trampa. Empezó a gritar que esto era un secuestro, que llamaría a la policía. La abuela señaló con calma que estábamos teniendo una fiesta familiar y que ella era libre de irse, pero Lucas se quedaba para su celebración. Mi mamá se abalanzó sobre él, pero Ryan la detuvo finalmente viendo con quién había estado saliendo. La señora depuso la grabación de la casa de empeño en su portátil. Allí estaba mi mamá, clara como el día, vendiendo los regalos de cumpleaños de Lucas mientras él estaba sentado drogado en el coche. La marca de tiempo mostraba que fue solo unas horas después de su fiesta. Luego vino mi vídeo de ella entrenándolo para fingir la caída en el supermercado. La sala observó con horror cómo enseñaba a un niño de 4 años a fingir estar herido por dinero. Ryan se apartó de mi mamá como si fuera contagiosa. Admitió que la había ayudado a vender los artículos, pero pensó que eran cosas que ella había comprado y que no le quedaban bien. Había creído sus historias sobre que yo era peligrosa, sobre las discapacidades de Lucas. Sus padres parecían listos para desheredarlo, pero al menos él finalmente estaba viendo la verdad. Sacó su teléfono y nos mostró las cuentas de venta, todos los regalos de cumpleaños de los años anteriores listados bajo su nombre. Mi mamá intentó una última manipulación. Empezó a llorar, diciendo que tenía una adicción a las compras, que necesitaba ayuda, no juicio. Afirmó trauma infantil, enfermedad mental, cualquier cosa para evitar la responsabilidad. Pero entonces la señora Mitchell, la enfermera escolar, llegó con su documentación. Había sido invitada a observar a Lucas, y lo que vio confirmó el envenenamiento. Dijo que ya había informado a los servicios de protección infantil, CPS, con sus preocupaciones médicas. El golpe final llegó cuando puse la grabación de audio de mi mamá admitiendo todo. La había guardado en almacenamiento en la nube antes de que destruyera mi teléfono, accediendo a ella desde la computadora de la señora de su voz llenó la sala, riendo sobre la venta de los regalos, llamando a Lucas su pequeña mina de oro, explicando cómo lo entrenaría para fingir síntomas peores a medida que creciera. Ni siquiera ella pudo convertir eso en victimismo. La abuela ya había solicitado la custodia de emergencia esa mañana. Con el testimonio de Douglas sobre el patrón de comportamiento, las preocupaciones médicas de la señora Mitchell y toda nuestra evidencia, el juez había concedido la custodia temporal de inmediato. Los papeles fueron entregados allí mismo en la fiesta. Mi mamá pasó de la manipulación a la rabia pura, gritando amenazas a todo el mundo. Dijo que incendiaría la casa, que nos haría pagar a todos, que Lucas le pertenecía. Fue entonces cuando llegó la policía. No porque los llamáramos nosotros, uno de los vecinos la había oído gritar amenazas y llamó por un disturbio doméstico. Los agentes la reconocieron del informe falso que había presentado sobre mí. Esta vez con una habitación llena de testigos y evidencia en vídeo, tenían causa para arrestarla. Fraude de crédito, peligro para menores, robo, los cargos empezaron a acumularse. Ryan cooperó plenamente con la investigación. Resulta que había guardado recibos de todo, pensando que estaba construyendo un futuro con ella. Cada visita a la casa de empeño, cada venta en línea, todo documentado. Incluso tenía mensajes de texto donde ella lo había entrenado sobre qué decir si alguien preguntaba sobre los artículos. Su testimonio sería crucial para la fiscalía. El arresto fue difícil. Mi mamá luchó contra los agentes, gritando sobre sus derechos, exigiendo su llamada telefónica.
Mientras la sacaban, ella seguía gritando que Lucas necesitaba su medicina, que moriría sin sus cuidados. La señora Mitchell les dijo en voz alta a los agentes que la medicina era en realidad veneno y que presentaría un informe. La mirada de pánico en el rostro de mi mamá cuando se dio cuenta de que había profesionales médicos involucrados fue casi satisfactoria. Lucas durmió durante la mayor parte de todo, demasiado drogado para procesar lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente se despertó correctamente al día siguiente en casa de la abuela, estaba confundido pero aliviado, no más vitaminas especiales, no más sesiones de entrenamiento, no más miedo. Tardaron semanas en que las sustancias abandonaran completamente su sistema, pero gradualmente el verdadero Lucas emergió, enérgico, curioso, feliz. El proceso legal avanzó más rápido de lo esperado. Con el expediente del caso anterior de Douglas y nuestra montaña de pruebas actuales, el fiscal tenía todo lo necesario. Mi mamá intentó conseguir un defensor público para argumentar enfermedad mental, pero el patrón de comportamiento que abarcaba años y múltiples familias mostró clara intención criminal. El fraude de crédito por sí solo conllevaba graves cargos federales. Terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad, 5 años de prisión, restitución obligatoria y pérdida permanente de la custodia. El juez también le ordenó devolver todo el dinero de discapacidad que había cobrado fraudulentamente. Entre eso y la deuda de las tarjetas de crédito, estaría pagando durante décadas. Ryan testificó contra ella a cambio de libertad condicional y servicio comunitario. Sus padres le hicieron ir a terapia y conseguir un trabajo de verdad. Me mudé con la señora de mientras terminaba la escuela secundaria. Ella convirtió su habitación de invitados en un dormitorio adecuado para mí, incluso me ayudó a reemplazar los útiles escolares que se destruyeron. Vivir con alguien que realmente se preocupaba por mi bienestar se sintió extraño al principio. Seguía esperando la trampa, que me exigiera algo a cambio. Pero la señora de solo quería ayudar, demostrando que no todos los adultos eran como mi madre. Las solicitudes universitarias fueron estresantes pero valieron la pena. Mis maestros escribieron cartas explicando las lagunas en mis tareas, las circunstancias detrás de mis luchas. La consejera que una vez pensó que yo era problemática se convirtió en mi mayor defensora, horrorizada de haber creído las mentiras de mi madre. Entré en mi primera opción con una beca completa, en parte basada en un ensayo sobre cómo superar la disfunción familiar. Lucas también comenzó terapia, trabajando el trauma con alguien especializado en casos de abuso infantil. Tuvo que volver a aprender que estar enfermo no era normal, que las madres no debían dañar a sus hijos por dinero. La terapeuta usó la terapia de juego, dejándolo expresar sus sentimientos con juguetes. Verlo confiar de nuevo lentamente, ver emerger su verdadera personalidad, hizo que todo lo que habíamos pasado valiera la pena. La abuela vendió la casa de mi mamá para pagar la terapia y la educación futura de Lucas. Se mudó a un lugar más pequeño con un gran patio trasero donde Lucas podía jugar de forma segura. Lo matriculó en una nueva escuela donde nadie conocía nuestra historia, donde él podía ser un niño normal. Su quinta fiesta de cumpleaños fue pequeña pero genuina, solo la familia que realmente lo amaba, regalos que él pudo conservar. Yo visito cada fin de semana, ayudando con la tarea y simplemente siendo una hermana mayor. Lucas me muestra sus juguetes, todos todavía allí semanas después, maravillándose de tener posesiones que no desaparecen. Está aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas, tambaleándose por la acera con una enorme sonrisa. A veces pregunta por mami, pero cada vez menos a medida que pasa el tiempo. Las hijas de Douglas finalmente se pusieron en contacto, queriendo conectarse con sus medio hermanos. A veces hacemos videollamadas, comparando historias y apoyándonos mutuamente. Les está yendo bien ahora, una en la universidad, otra terminando la escuela secundaria. Dijeron que testificar los ayudó a sanar, finalmente viendo a su madre enfrentar las consecuencias. Planeamos encontrarnos en persona este verano. Lo último que supe, mi mamá intentaba realizar estafas similares en prisión, algo sobre un familiar enfermo necesitando dinero para el economato. Pero la voz se había corrido sobre sus planes, y nadie caía en ello. Le escribe cartas a Lucas a veces, pero la abuela las revisa primero. Siempre son sobre lo injusto que es todo, cómo arruinamos su vida. Ni una sola vez ha preguntado cómo está Lucas. Empecé mi primer año de universidad el mes pasado. Mi compañera de habitación preguntó por mi familia, y le di la versión corta, complicada pero mejorando. Ella dijo,
todo el mundo tiene problemas, pero los míos son de otro nivel. Me reí y estuve de acuerdo, agradecida de estar finalmente construyendo mi propia vida lejos del caos. Mi habitación de la residencia podría ser pequeña, pero todo lo que hay en ella es mío, comprado con dinero que gané honestamente. Lucas cumple 6 el mes que viene. Estamos planeando otra fiesta en casa de la abuela con todas las personas que nos apoyaron. Él ya está haciendo listas de lo que quiere, confiado ahora en que los deseos de cumpleaños pueden hacerse realidad. El tío Tommy le está enseñando a andar sin rueditas. La señora de lo está ayudando a plantar un jardín. Está rodeado de personas que lo aman por quien es, no por lo que pueden quitarle. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera publicado esos comentarios en sus cuentas de venta, seguiría drogando a Lucas, robando su alegría junto con sus regalos. ¿Seguiría yo durmiendo en la biblioteca de la escuela, duchándome en el gimnasio? Pero luego recuerdo esa noche en su armario, rodeada de bolsos de diseñador comprados con nuestras infancias robadas, y sé que hice lo correcto. Lucas se merece algo mejor. Ambos nos lo merecíamos. La semana pasada, me hizo un dibujo en la escuela. Mostraba 2 figuras de palitos tomadas de la mano, etiquetadas yo y mi hermana que me salva. Su maestra pensó que era tierno, sin saber la verdad literal detrás de ello. Lo tengo pegado en la pared de mi habitación de la residencia, un recordatorio de por qué luché tan duro. Él está seguro ahora, viviendo la infancia que se merece.